viejos tenían un programa de televisión con el padre de Norma Aleandro, con don Pedro Aleandro. Eran muy amigos y habían ideado un programa de televisión. En esa época era, supongo yo que estamos hablando de cuando la tierra estaba caliente. Era el principio de la televisión en la Argentina. Sería el año 60, 59, 60, 61, no creo que pase de ahí. Y nada, un día necesitaban un chico y como yo no tenían con quién dejarme, me llevaban con ellos. Así que yo estaba por ahí dando vueltas y estaban pensando a ver quién podía ser la criatura en cuestión y me dieron el pase, digamos. Entré directamente a la cancha. Mira vos, mira vos. ¿Hacer qué? Me intriga, que a los 2 años, ¿qué era? Bueno, hacía de un médico. No, hacía... De niño. Hacía un niño, sí. Podría ser niño diabólico. Era un niño, no sé, ni siquiera me acuerdo, obviamente, pero a ellos les pareció que podía hacerlo porque no me iba a asustar, precisamente porque no solo conocía el ámbito, sino que conocía a todas las personas que trabajaban con ellos. Así que esa fue la primera vez, digamos. Y la conciencia de trabajo, es decir, che, frente a la cámara hay que hacerlo bien, tengo que... Mira, honestamente a mí eso no me pasó, no me ocurrió por lo menos de esa forma. Yo tuve una aproximación a lo que es un estudio de televisión de una forma bastante poco frecuente, digamos. Yo vivía dentro de un estudio de televisión o un estudio de radio, o acompañando a mis viejos al teatro a hacer una función, o para trabajar en cine, o sea que era como una prolongación de mi casa. Por otra parte, todos eran amigos, muy amigos, entonces el ambiente no solo no me era hostil, sino que además era muy familiar. Entonces eso me daba contención y tranquilidad como para poder funcionar bien. Nunca me propuse, por lo menos en esa etapa, tratar de hacer las cosas bien. Yo me acuerdo cuando era muy chico, que tendría 7, 8, 9 años, que trabajaba ya bastante. Me acuerdo que lo que yo una vez escuché, y supongo que esa sería la llave por la cual empecé a trabajar, la vez que a mí me tocó ingresar y formar parte de alguna escena o algo así, como no estaba a cargo de actuar, no tenía la intención de representar nada en especial, se ve que lo hacía con naturalidad. Y me acuerdo que cuando tenías, como decía antes, 7, 8 años, un día escuché que un compañero de mi vieja le decía, no, lo que me gusta de Ricardito es que es muy natural, que parece que no actúa. Y se ve que eso fue lo que digamos, la diferencia con los chicos que trabajaban en esa época. Cuando conscientemente empecé a tomar conciencia de que lo que quería hacer era eso, empecé a acercarme a escuelas de teatro, a talleres, y me ocurría que una cosa rara, que seguramente hoy ya no ocurre porque todo se ha depurado muchísimo y se ha avanzado mucho en ese sentido. Lo que me pasó es que, claro, yo tenía 15 años y hacía como más de 10 años que trabajaba en televisión, en radio o en cine. Entonces, era una especie de veterano a los 15 años y me tocaba formar parte de grupos y tenía compañeros que recién empezaban y que estaban viendo, digamos, los primeros pasos, y eso de alguna manera un poquito me aburría, atentaba un poco contra mi interés. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Me gusta creer que los directores que confían en ese actor son los que saben manejar la cosa, porque los actores normalmente tienen un registro de cuáles son los textos, la conformación del texto y las palabras que le pueden llegar a ser propias y cuáles no. Claro. Lo que no significa que uno no pueda encarar un texto con todas las dificultades que eso implica. Pero estoy hablando de la etapa en la que uno hace un trabajo de escritorio y tiene por delante la discusión de afinar una escena y de tratar de encontrar
el camino para que sea lo más verosímil posible. Yo siempre recomiendo que si hay una palabra que es una traba, si hay una frase que es un obstáculo y uno siente que cuando pasa por ahí, aunque sea sobrevolándolo, siente que hay algo que no funciona, algo que no se convierte en parte de su organismo, uno tiene que detenerse, revisarlo, discutirlo si es necesario, porque por lo menos en mi caso lo he podido comprobar y también en algunos colegas. Cuando en las primeras lecturas hay algo que aparece como un obstáculo o como algo que nos resulta poco creíble, después a la hora de tener que hacerlo se mantiene. Va a volver a aparecer con el agregado de que por supuesto va a tener la atención sumada de que uno ya está a cargo de la instancia final, que es dejarlo grabado. Entonces me parece que vale la pena tomarse el trabajo de discutirlo en términos amables, buscando un punto de equilibrio y tratar de hacer que ese texto sea una herramienta a partir de la cual uno pueda llevar adelante el rol, el personaje. Te quería hacer una pregunta justamente en relación al secreto de sus ojos. Esto que decís vos, el actor primero tiene que ser, en tu caso tenía que ser Benjamín y no Ricardo, digamos, Benjamín, y a partir de Benjamín y lo que vos construís con el, no sé si en tu caso fue con el guionista, con el director, a partir de Benjamín se lee el texto y se vive como lo decís vos. Sí, porque hay distintos métodos de aproximación a un personaje. Todos los actores tienen uno o varios métodos o en algunos casos mezclas de varios de ellos. Lo primero que hago es trato de encontrar cuáles son los obstáculos, cuáles son las cosas que me van a resultar complicadas, difíciles o que me van a trabar la fluidez. Después intento abordar las dificultades y si no las puedo superar trato de, como decía antes, encontrar cuál es el punto de equilibrio, porque a veces una palabra puede ser sustituida por un sinónimo, no cambiaría en ningún sentido la importancia de lo que se dice y sin embargo musicalmente para uno es distinto. Es lo que llamamos normalmente un furcio. Yo soy medio cabezón en ese sentido, a veces me quieren hacer decir algo y digo, esto es furcio. No, pero ¿cómo es furcio? Si lo estás diciendo, esto es furcio, esto dicho a la carrera, en la situación, va a ser un furcio, porque hay palabras que no pueden ir pegadas unas a otras, es complicado. Toda vez que tenemos que encarar un personaje dentro de una historia y no tenemos muy claro cómo puede ser, o se nos aparecen 3, 4, 5 caminos posibles, hay una especie de juego que yo siempre hago y que tiene que ver con este archivo de la observación o de la memoria, que tiene que ver con asociar el rol como me gustaría que se estructure a alguien que vi, a alguien que observé, a alguien que me impactó, y generalmente empiezo por buscar los ejemplos más extremos. Y de ahí voy tratando después de ser más económico, pero primero trato de irme a los extremos, porque me parece que eso es lo que nos ayuda a desinhibirnos, es decir, toda vez que pensamos que a lo mejor estamos exagerando en una composición, lo que no tenemos es la posibilidad de ver el aporte que hace ese rol dentro de lo que es la escena, por llamarlo de alguna forma en general, y asociarlo a imágenes que tenemos o a personas o roles que hemos observado nos puede ayudar a desinhibirnos, a ganar en confianza y a atrevernos, aunque después lo que hagamos sea minimizarlo un poco y economizar.
Diana Álvarez, me convocó para formar parte de un grupo de actores con un proyecto muy interesante, bastante atípico para el momento, no porque no se hubiera hecho antes, porque habían existido grupos como Gente de Teatro y el Clan Stiebel y demás que habían hecho cosas muy interesantes, juzgadas, muy buenas, cosas juzgadas. Pero la idea, el proyecto era tener un grupo de actores para encarar todas las semanas un tema distinto, un libro distinto y con protagónicos rotativos, es decir, ahí no había ningún tipo de estrellato, veleidad, narcisismo ni nada que sirviera, y era muy interesante tener a tu cargo una semana un personaje protagónico, absolutamente protagónico, con toda la conflictiva que necesitaba el rol, y a la semana siguiente entrar por una puerta y servir un café y salir. Es decir, ¿Querés recordarnos quién formaba ese elenco? sí, claro, ese elenco estaba Miguel Ángel Solá, Susu Pecoraro, Ana María Picchio, Rodolfo Rani, Olga Zubarri, Aldo Barbero, me estoy olvidando de algunos más porque estoy un poco mayor, disculpen ustedes.